California. Por favor, tomen sus asientos. Please take your seats. Vamos a empezar dentro de 2 minutos. We'll begin in about 2 minutes. Muchas gracias. Thank you. El último panel de la tarde de un evento espectacular. Queremos agradecer a Alianza MEX y todos los colaboradores que han participado en hacer realidad este evento. Y tenemos un panel maratónico aquí. No van a ser una serie de presentaciones como originalmente habíamos pensado, porque realmente tenemos un grupo importante de autoridades subnacionales y creo que lo mejor sería tener una conversación. Así que vamos a hacer una serie de comentarios y preguntas rápidas, pero quiero dar como contexto una breve introducción a lo que enfrentamos. La emergencia climática ya está aquí, ya la estamos viviendo, y ya hay estados y lugares del mundo que lo están sufriendo. La ciencia está clara, quizás hace algunos años quedaba dudas, pero ya estamos muy próximos a sobrepasar aquel límite que el Acuerdo de París estableció como el que no deberíamos pasar, que es un calentamiento por encima del 1,5 grados desde la era preindustrial. Ya estamos ahí. Y lo que está sucediendo es que estamos pasando puntos de no retorno. Una vez que superamos esos puntos, no hay vuelta atrás. Ya no podemos corregir, tenemos que vivir con ese impacto. Otra cosa que por ahí mucha gente no entiende, descarbonizar no alcanza. La descarbonización no es suficiente para corregir el problema. Necesitamos otras acciones, además de descarbonizar. Necesitamos enfriar. Necesitamos introducir soluciones que al corto plazo sean efectivas. Y también tenemos que al mismo tiempo aliviar el impacto. Y este es un gran limitante porque los fondos no son interminables. Hay que decidir qué hacer entre mitigar y parar ese problema y adaptarnos a los impactos. Antes hablábamos de fin de siglo, 2100, como el límite, y después de repente 2050. Bueno, ya el 2050 es muy tarde. Ya es 2030, el límite. Y no hay que perder tiempo. Y por eso este panel para mí es el más importante de todos, porque es la gente, son los funcionarios públicos que están más cerca a la gente. El cambio climático es un problema que debatimos mundialmente, nos ponemos de acuerdo con políticas mundiales, pero se vive localmente. ¿Quién no conoce a sus autoridades locales? Sabemos quién es el intendente, lo vemos en la calle, conocemos nuestros concejales, los representantes. Gobiernos locales están muy cerca de la gente. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo estuve anotando a lo largo de esta conferencia de 2 días que ha sido excelente. Muchas gracias, Isabel, por tremenda reunión. Y estuve anotando palabras claves del evento. Yo las voy a leer a todas y después vamos a empezar con los secretarios. Les voy a hacer una muy breve introducción a todos que están con nosotros, pero tenemos a Sonora, tenemos a Puebla, tenemos a Chihuahua. Estas son las autoridades ambientales más importantes de los estados. Tenemos a Chihuahua, tenemos a Quintana Roo, tenemos a Guanajuato, tenemos a Yucatán, a Baja California, a Ciudad de México, a California y a Querétaro. No me olvidé de nadie, ¿no? Estamos todos. Estas son las autoridades que resuelven los problemas de las personas localmente. Y por eso es tan importante. Yo voy a leer las palabras y la pregunta para ustedes, a medida que yo diga las palabras, creo que lo mejor sería que ustedes piensen cuál es mi identidad como Estado de estas palabras. ¿En qué estoy trabajando que nos identifica? Y les voy a pasar la palabra para 30 segundos, 60 segundos, que digan esto es lo que estamos haciendo en Quintana Roo, o en California, o en Querétaro.
No vamos a cubrir todos los temas. Yo voy a tirar todos los temas, pero voy a pedir que ustedes se agarren de los que se sienten identificados. Y podemos hablar de esa identificación o podemos hablar de desafíos. Y también me gustaría hablar de qué nos llevamos de este encuentro, como algo nuevo. Así que invito a cualquiera de estas reflexiones. Paso a la lista, que no es corta, pero son unas palabras. Saneamiento, flora y fauna, fuegos. Y a medida que digo las palabras, piensen cuál es el vínculo con el cambio climático de estas cosas. Migrantes, pavimento, 1,5 grados, la sombra, la construcción, edificios, la vivienda, la resiliencia, el agua, la comunidad, la calidad del aire. Todos estos temas se hablaron en este encuentro. El trabajo, la creación de empleo, el desmonte, los indígenas, la comida, las finanzas. No podemos sin finanzas, ¿no? La basura, la gestión de la basura. La academia, muy presente en este encuentro. El frío y el aire acondicionado. El litio, la equidad, la justicia ambiental, la justicia climática, la energía, la sexualidad, la educación, la cultura. ¿Qué tiene que ver la cultura con el cambio climático? Los bosques, el idioma, las palabras, las traducciones. La eficiencia energética y los edificios y los materiales de construcción. La educación, la eficiencia energética, los comercios, las industrias, los ecosistemas, el transporte, los desastres naturales. ¿Miren cuántos temas se trataron? Y todos tienen que ver, no terminé todavía, ¿eh? Todos tienen que ver con el cambio climático y tienen que ver con los gobiernos locales y subnacionales. La seguridad, Norteamérica como región, la vejez, la democratización, las inundaciones, la parquización y el nivel del mar, la salud, la pobreza, el género, la vulnerabilidad y el ordenamiento urbano. Y lo resumo en una sola palabra: la calidad de vida en todos estos temas. Entonces, pasemos ahora sí a los gobiernos subnacionales. El que quiera tomar la palabra la toma, y si no, yo tiro una palabra y les pido respuesta. Bueno, pero pasemos el micrófono al... Sí, antes de que tire la palabra, mejor yo elijo las mías. Está muy bien. Muy buenas tardes, muchas gracias. Un placer, de verdad, estar aquí, estar en este sitio además tan bello, pero lo más importante es de quién estamos acompañados y acompañadas, de extraordinarios y extraordinarias funcionarios públicos que nos conocemos, que nos hemos visto luchar en esta causa desde distintas trincheras. Y bueno, rápidamente, me parece que es muy importante de las palabras que tú soltaste. Hay en el estado de Puebla, primero un saludo del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, y entro rápido. En el estado de Puebla hay 7 pueblos originarios, pueblos que viven su cultura con sus lenguas vivas, que ocupan la parte territorial más bien conservada, con mucho más biodiversidad, pero también que tienen los mayores grados de vulnerabilidad. Ante eso, en el estado de Puebla, lo que hemos estado haciendo es, en alianza con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, establecer programas municipales de resiliencia. Estos programas municipales de resiliencia lo que nos llevan es a identificar riesgos y vulnerabilidades. Todos estos vinculados con el tema de cambio climático, no están aislados. Estos programas no responden a la lógica de protección civil, estos programas responden a la lógica de los efectos de cambio climático sobre los territorios. Ustedes me dicen cuando pare, ¿eh? Yo no... Sí, vamos a ser cortitos. Bueno, y concluyo diciéndoles que esta vulnerabilidad que hay con estos pueblos originarios, en estos ecosistemas específicos y en donde hay riesgos altísimos, están siendo analizados con ellos en sus territorios, con sus comunidades, para obtener programas de resiliencia para los 217 municipios del estado de Puebla.
Fantástico. Resiliencia comunitaria, excelente. Vamos de aquel lado de la mesa con Huguet. Quintana Roo. Buenas tardes, sí, Quintana Roo. Igualmente, un saludo por parte de nuestra gobernadora Mara Lezama y un gusto y un placer que nos hayan invitado aquí con nosotros. Yo sí quisiera hablar en ese tema, en el ordenamiento territorial. Una de las metas más importantes que tienen y muy puntuales que tenemos en esta administración es el ordenamiento territorial de todo el estado. Si bien Quintana Roo es uno de los estados, de los primeros estados en tener programas de ordenamiento territorial en el país, actualmente contamos con 9 programas, 9 POELs, que si bien no han sido actualizados, tenemos instrumentos de hace 15 años, que por ejemplo tenemos Corredor Cancún-Tulum, pero bueno, ya tenemos municipios que ya son mayores de edad y que ya son municipios como Puerto Morelos, como Tulum, y que actualmente estamos en la elaboración de estos programas de ordenamiento en 4 de estos municipios que son tan importantes. Pero hablando también en ese esquema de movilidad, porque yo creo que es muy importante integrar esa movilidad a esos programas, a esos instrumentos de desarrollo urbano. Quintana Roo cuenta con un Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo y Movecro y una ley de movilidad del Estado, pero sin embargo creo que se requiere partir de conceptualizar que el problema de movilidad se combate desde la planeación urbana, mediante principios de desarrollo orientados al transporte sustentable y a la cercanía de los centros de población en los sitios de trabajo y esos usos de suelo mixtos que permitan hacer comunidades, que permitan que tengan servicios diversos y no solo para tener menores desplazamientos, sino también ni emisiones, porque esto viene junto con pegado, sino para elevar la calidad de la vida de las personas. Hay un programa a nivel internacional que se llama 15, ¿no? De 15 minutos para poder llegar a tu casa, a tu trabajo, para tener una mejor calidad de vida. Listo. Muchísimas gracias, Josefina. Muchas gracias. Todo un reto abreviar en 30, 60 segundos y yo me quedo pensando, bueno, Marina Robles, ¿qué diría ya que está convencido de esto? O Claudia Sheinbaum, que es especialista en esto, nuestra jefa de gobierno, ¿no? Su tema es cambio climático, pues, ha sido miembro del IPCC. Y yo diría que aquí lo principal es abordar el tema como un reto que da muchas oportunidades. Mitigación de emisiones en transporte, energía, residuos, adaptación urbana, adaptación rural, adaptación basada en ecosistemas, adaptación basada en comunidades centrada en la gente. Temas de salud, movimiento de enfermedades, alimentación, género, la transversalidad de la equidad. Sabemos a quiénes va a golpear más por su condición socioeconómica, su condición como mujeres, su condición educativa, etcétera. Hay oportunidades. Y yo lo que quisiera es centrar que desde la Ciudad de México lo vemos como una oportunidad de desarrollo. Habrá que cambiar muchas situaciones, actualizarnos, pero esto es una palanca que nos permite mejorar enfocados en la gente, las condiciones en las que se está viviendo, el empleo, la producción, los servicios, el comercio, la industria. Situaciones como las que estamos viviendo aquí, hay la oportunidad de trabajar con California, con Estados Unidos en general, con Norteamérica. Se nos abre una oportunidad que no podemos dejar pasar, que nos abre un sinfín de posibilidades y que tenemos que orientar hacia el desarrollo bajo en emisiones, hacia el desarrollo equitativo, hacia la salud, hacia la educación, hacia la adaptación en general, porque todo lo que acabo de decir va orientado a la adaptación. Entonces, yo quisiera transmitir que este es el mensaje. Hay oportunidades de trabajar con gobiernos subnacionales, vamos con California, vamos con la Universidad de California, con gobiernos nacionales, vamos con todos los países que estamos en Norteamérica y abramos estas oportunidades orientadas a este reto nuevo que es el cambio climático. Gracias. Muchas gracias. Quiero hacer hincapié en la importancia de estos grupos de colaboración, ¿no? Aquí tenemos la NAE, ahora voy a presentar a Guanajuato, que nos va a hablar un poquito seguramente de eso, pero es importante juntarnos para hablar de las experiencias malas, buenas y oportunidades. En Estados Unidos hay
hay también una agrupación que se llama el US Climate Alliance, que cuando un anterior gobierno decidió retirarse del Acuerdo de París, fueron los gobernadores quienes dijeron no, queremos seguir. California fue uno de los líderes y por eso es muy importante que los gobiernos nacionales asuman esta agenda como propia y lideren, ¿no? Y ahí esta colaboración vamos a estar tratando de promover este espacio entre países como Norteamérica. A propósito, yo soy el director ejecutivo de la Comisión de Cooperación Ambiental, no me presenté, perdón, pero le paso la palabra a Guanajuato, que nos dé también sus reflexiones y sus prioridades. Rapidito. Lo intentaré, Daniel. Ya sabes que la parte de rapidito me cuesta un poco de trabajo. Primero agradecerte, Isabel, de verdad la organización de este excelente evento que muestra la importancia que tiene esta sinergia, esta generación de alianzas, como lo establece el ODS 17. Entonces, si ya me había declarado tu fan, Tocaya, definitivamente somos muchos los que nos sumamos, de verdad, y a todo tu equipo, pues nuestra felicitación por la organización. De verdad, un aplauso para todas y todos. Daniel, es un gusto que también coincida nuevamente que seas el moderador, porque efectivamente, pues lo que hagamos a nivel ambiental tiene una trascendencia regional y global. Y así lo vemos los estados mexicanos. Perdón que voy a hacer una pequeña introducción como presidenta de la NAE y ya luego me pongo la cachucha de Guanajuato. Primero, tenemos muy claro en la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales que si queremos acelerar la acción climática, somos los estados, los gobiernos subnacionales los que tenemos que aportar. En nuestros territorios es donde se generan las emisiones, pero también donde tenemos que generar estrategias de adaptación. Es en nuestros territorios también donde está el reto de ordenar y hacer un uso eficiente de los recursos. Por eso trabajamos juntos. Por eso, cuando Isabel me pidió que pudiéramos pues apoyar para que estuvieran presentes los estados mexicanos, claro que esta es una muestra clara y concreta del compromiso que tienen mis compañeras y mis compañeros. Y yo quiero reconocérselos y agradecérselos. Al final, esta sinergia, esta suma de esfuerzos, este fortalecimiento que tiene nuestra asociación es por el trabajo de todas y todos. Y por ello es que en el caso de la NAE tenemos nuestra comunidad climática mexicana, esta comunidad donde aprendemos juntos, donde nos capacitamos, donde no dejamos a nadie atrás y donde al final también, evidentemente, aplicamos aceleradores. Estamos muy conscientes de ello y por eso hemos participado en las COPs presentando pues todos estos resultados. Los informes en temas de cambio climático de la NAE lo compartiremos para que Isabel lo ponga también en la página del evento. Pasando a Guanajuato, porque ya veo a Daniel sufriendo con el tiempo, pero perdón, tengo que poner las dos cachuchas. Yo diría para Guanajuato son todas las palabras. Al final son parte de la función que tenemos nosotros como secretarios, el poder coadyuvar en todos estos aspectos. En varios, no es atribución directamente de las secretarías de medio ambiente, pero nuestra función es transformar, hacer este proceso de transición a una economía verde, a una energía verdaderamente sustentable y a través de energías renovables, a una movilidad sustentable. ¿Y en qué podemos aportar y hemos avanzado en Guanajuato? Y si quisiera sentarlo y sentar el precedente, lo primero, tenemos un instrumento de ordenamiento territorial estatal que se atiende el ordenamiento ecológico y el desarrollo urbano en un solo instrumento. Y coadyuvamos con los municipios y por eso el 69% de la población guanajuatense ya vive en un municipio con un instrumento de ordenamiento territorial con ambas visiones. Pero también tenemos todos los instrumentos de política climática, desde estrategias de mitigación y adaptación. Evidentemente, predicando con el ejemplo. El impulso a la instalación de sistemas fotovoltaicos muestra el interés que el estado de Guanajuato tiene para aprovechar el gran potencial que tenemos de energía solar y en solo 4 años pasamos de ser el lugar 12 en generación distribuida e instalada
a ser el lugar número 5. Pero también hemos apostado en esta parte, como decía Daniel, de que sean los ciudadanos quienes adopten estas estrategias para reducir sus emisiones. De ahí que hemos difundido nuestro programa más exitoso de calentadores solares y 535,000 viviendas en Guanajuato ya tienen un calentador solar para reducir también emisiones en estos aspectos. Y bueno, pues esto va ligado a calidad del aire, a monitoreo en el 66% de la población y bueno, pues también a conservación de biodiversidad como estrategias de adaptación. Bien, muchas gracias. Le di un poco más de tiempo por representar a la NAI, pero está todo bien, todo bien. Creo que vamos con la dama primero. Sí, sí. Vamos Ahí con estoy. Yucatán. Sí, sí quiero aprovechar el momento porque me da la introducción perfecta Marisa para poder intervenir porque coincido con ella en el sentido de todas las palabras, ¿no? Pero yo las transformaría a una que es la complejidad de manejar el sistema y la atención de la acción en materia de cambio climático. Y les comparto la visión que tenemos, que tuvo el gobernador Mauricio Vila Dosal desde el inicio de la administración en este tema, de entender que la complejidad no se iba a poder resolver de forma inmediata. Entonces, él lo que nos ha pedido es que generemos las alianzas, academia, otros estados, que generemos alianzas con los sectores privados, con la mayor cantidad de organizaciones, que muchas de ellas están sentadas aquí. Alianza México es una de ellas también. Y al hacer esto, transformar la visión a estrategias muy puntuales que nos permitan atender esta complejidad agrupada de tal forma que podamos presentar resultados en indicadores efectivos a la atención ante cambio climático. Y así hemos trabajado en estrategias como la estrategia Yucatán Cero Residuos, la estrategia de recuperación y conservación de ecosistemas, porque les comparto que nosotros estamos comprometidos con la agenda del 30-30 de biodiversidad, ya tenemos 24% de nuestra superficie en conservación, nos falta poquito, entonces ahí vamos por ahí, pero uno de nuestros grandes temas era atender la complejidad del sector mitigación de emisiones y el poder aportar a la NDC en materia de atención climática, para lo cual pues estuvimos trabajando muchísimo en entender cuál era este principal sector que nos iba a permitir apuntalar esto, y es transporte, justamente transporte, por lo cual hemos generado toda una estrategia de entendimiento, de ordenamiento territorial, pero también de fomento en el sentido de entender qué hacer para cambiar el momento en el que vive Yucatán esta complejidad de transporte. Nosotros estamos creciendo nuestro parque vehicular, 400% de aumento del parque vehicular en 20 años. Increíble. Y esto no para porque somos un estado que está en crecimiento. Entonces, nuestras estrategias tenían que entender esto y apuntalar un esquema de movilidad sostenible, y así se llama nuestro sistema de transporte de movilidad sostenible, que agrupa muchos temas, y es ordenamiento territorial, es vehículos eléctricos, movilidad no motorizada, es equidad y justicia en el transporte, atención a comisarías y muchas cosas más que no me da tiempo de mencionar, pero entender que la complejidad hay que aterrizarla a acciones puntuales en el momento, con una visión muy clara a mediano y a largo plazo. Muchas gracias, Aida. Y creo que ahora pasamos a Chihuahua. ¿Puede ser? Sí, gracias. Voy a ser ágil en el uso de la palabra, agradecer la invitación a la Universidad de California, Alianza MX, por tenernos esta tarde aquí, platicando de un tema que ya se está decantando, que es complejo, como lo acaban de decir, y más allá de establecer lo que se ha hecho en nuestros territorios, como lo decía Marisa, los retos que enfrentamos, de las palabras que Daniel nos puso aquí sobre la mesa, calidad del aire. Chihuahua comparte con Texas, en Ciudad Juárez, una región muy importante en la que el monitoreo es trascendental, la identificación de los niveles de contaminación, y la palabra clave es la cooperación. La cooperación que hemos venido aquí a ver a lo largo de estos 2 días es fundamental para atender nuestros problemas. Ningún estado por sí solo podrá atender el tema climático. El otro asunto es agua. Vivimos Chihuahua es un estado desértico, es un estado que exporta agua. Tenemos un compromiso, se cumple cabalmente con los Estados Unidos de Norteamérica, de entregar agua en el río Bravo, y
genera ya situaciones complejas en algunas localidades, los distritos de riego, etcétera. Ese es un segundo reto. Y el tercero, que nos agarra un poco desprevenidos, tenemos que actualizar nuestros instrumentos, como el Plan de Ordenamiento Territorial Estatal, algunas legislaciones, el tema de migrantes. Es una cuestión que se ha acrecentado, que se ha presentado, particularmente en Ciudad Juárez, y que tiene que poner al gobierno de Chihuahua pues sobre la marca puntual de la atención de esos problemas. Ya se ha hablado aquí de los retos que generan oportunidades, creo que para allá debe ser. El que yo destaco es el compromiso, como ya ha sido expresado por muchos de quienes hicieron uso de la voz antes de mí, que hay la voluntad de los gobernantes, en este caso de los responsables del gobierno, de participar, acompañado de equipos como que aquí se ve, muy calificado para poder atender estos retos. Voy a dejarlo hasta aquí en este momento porque quise hablar primero de los retos que enfrentamos. Muchísimas gracias. Resalto dos puntos que se acaban de mencionar, que es transporte y migrantes, ¿no? Transporte nos da tantas dimensiones para pensar en el cambio climático. Nos da la dimensión no solamente de la energía, del combustible, que es todo un desafío, sino de la calidad del aire, de las personas que viven a lo largo de las rutas, de camiones, los centros de acopio para almacenar productos mientras están esperando ser distribuidos, la energía que se necesita para enfriar la mercadería, las rutas a las partes agrícolas. Creo que ese tema salió también, no es solamente un tema urbano, es todo ese eje de transporte que va hacia el interior y que es fundamental considerar. Y el tema de los migrantes también creo que se nos viene. El cambio climático implica que hay gente que va a tener que mudarse. Hay gente que va a estar cambiando de lugar porque ya es intolerable donde vive, o que se quedaron sin agua, o que ya hace demasiado calor, o por inundaciones o riesgos en la costa. Creo que vamos a tener que pensar en esos movimientos de inmigración que van a suceder a causa del cambio climático. Creo que vi una manito subir desde Baja California, ¿puede ser? Sí. Buenas tardes a todos. Es un gusto poder estar aquí con ustedes. Vengo en representación de la secretaria Mónica Vega, de la Secretaría de Medio Ambiente y de la gobernadora Marina del Pilar. Y bueno, pues para nosotros es muy importante poder participar en ese tipo de foros porque justamente nuestra agenda ambiental tiene mucho que ver con el trabajo en materia de cooperación con nuestros vecinos de California, porque si bien nos divide una frontera, la verdad es que nos unen diversas problemáticas ambientales como lo es la contaminación atmosférica, que ya comentó aquí también el compañero de Chihuahua, la disposición de residuos, un problema muy importante es el tema de las llantas que hemos venido trabajando con California, y el saneamiento de agua, ¿no? Que también es una parte importante en cuanto a nuestra agenda. De las palabras que mencionó, y para irme un poquito más rápido, el tema de la normatividad en materia de cambio climático es algo que estamos haciendo en Baja California. Nos estamos enfocando mucho también a poder regularizar la industria, a poderla poner en una ruta de descarbonización. Y uno de los principios de la gobernadora Marina del Pilar es que no hay nadie por encima de la normatividad ambiental, y es justo lo que estamos haciendo a través de la cooperación con el gobierno federal en materia de la implementación del programa de ordenamiento ecológico, específicamente en Ensenada. También estamos trabajando en una reforestación histórica en Baja California, y con ello estamos implementando esta parte de justicia ambiental en nuestro estado. Vamos a crear dos pulmones, los pulmones más grandes de nuestro estado en Tijuana y otro en Mexicali, y justo está en las zonas periféricas de nuestra ciudad. También estamos implementando la participación de la academia a través de la activación del Consejo Estatal de Cambio Climático, el cual había estado rezagado por mucho tiempo, y dada esta reunión creemos que es muy importante que se puedan incluir y poder sentar las bases en elaborar un verdadero plan de acción de cambio climático en Baja California, y claro, poder seguir colaborando y fortaleciéndonos a nivel región entre Baja California y California. Perfecto, muchas gracias. Me van quedando a mi derecha California, Sonora y Querétaro. ¿Quién quiere tomar primero? Vamos con Sonora. Bueno, muchas gracias. Muy agradecido con
con la Universidad de California y la alianza con la doctora Isabel Struber. La verdad, han sido 2 días de mucho intercambio, de mucho lobbying. Yo creo que todos hemos ganado aquí. El que se haya dormido y no aprovechado, yo creo que perdió aquí, contaminó. Sin duda, el tema para nosotros, el deber ser, el no tirar la bolita, el hacer lo que nos toca hacer en este momento como autoridades ambientales es muy importante. Para nosotros el Programa Estatal de Cambio Climático es nuestro instrumento rector para las acciones acciones climáticas de mitigación y adaptación. Pero no nomás que sea un papelito para salir en la foto. Ponernos a trabajar, poner a trabajar a las diferentes entidades del gobierno estatal, ayudar a los ayuntamientos a que cumplan, habilitarlos, es muy importante. La verdad, nosotros tenemos 5 puntos de entrada con Estados Unidos. Sin duda, hemos sido buenos vecinos ambientales. Hemos visto, han cooperado con nosotros y hemos cooperado. Hay una agenda verde muy rica, donde ellos siempre están involucrados con nosotros, donde hemos estado viendo cómo intercambiar algunas especies para fortalecer en la frontera. Eso ha sido muy palpable, el trabajo que hemos hecho. Tenemos un gran problema y una gran tarea que hacer en el manejo de los residuos. Faltan rellenos sanitarios formales, más que lugares. Creo que he leído que a través del tiempo ha habido mucha cooperación internacional, ha habido fondos, buenos proyectos, pero pocos rellenos formales. Creo que hay algo ahí que no funciona, donde al ayuntamiento no le alcanzan los 3 años, ni aún con la reelección, como para realmente no únicamente enfocarse en la recolección, sino en el destino final, ojalá en el reciclaje, ¿no? Entonces, creo que tenemos algunas tareas ahí que hacer. Tenemos una ventaja, en mi familia le llamamos la ventaja del calor. Si hay mucho calor, no va a ir gente, no viene, ¿no? Entonces, hoy el calor nos da una ventaja que es el Plan Sonora de Energía, que ayer Francisco Acuña vio aquí. Somos un estado minero, pero con el ojo puesto en el cumplimiento. A nosotros nos toca cuidar el cumplimiento. Aún el parque solar es una bendición, pero a nosotros nos toca el cumplimiento y en eso estamos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Querétaro? Gracias. Muchas gracias por la invitación a la doctora Isabel. Muchas gracias por este evento que nos permite poner en perspectiva las acciones que como entidad. Y yo quiero retomar un par de palabras que mis compañeros han dicho antes, que es la cooperación y la colaboración entre las entidades. Querétaro es 2. Querétaro tiene una zona industrializada muy grande, muy próspera, con tasas de crecimiento económico del 8%. Hoy, por ejemplo, salía la nota que triplicamos la meta de creación de empleo. Pero también Querétaro tiene una zona rural con una extraordinaria belleza natural, la reserva de la biosfera de la Sierra Gorda. En Querétaro el 100% del territorio está ordenado, el 100% de los habitantes viven en un municipio, en un territorio que tiene un ordenamiento ecológico local, un programa de manejo de un área natural protegida y un ordenamiento ecológico regional. Y esto implica que tenemos como área de protección alrededor del 40% del territorio. La reserva de la biosfera representa casi 400,000 hectáreas. ¿Qué estamos haciendo y por qué agradezco la cooperación internacional? Nosotros hemos sido miembros de organizaciones internacionales como UNRWA Coalition, que nos ha colaborado con la elaboración de las trayectorias de descarbonización. Un extraordinario trabajo que nos permitió poner en contexto las grandes metas que tenemos en cambio climático. Generamos alrededor de 15 millones de toneladas de dióxido de carbono, a pesar de que tenemos este crecimiento importante. Somos un estado pequeño en población, 2,5 millones de habitantes aproximadamente, y nuestra industria genera 3 millones de toneladas. Hemos generado un precio al carbono de 580 pesos, casi $31 por tonelada de emisiones, y estamos generando mecanismos para transferir el dinero de la industria y de la agenda gris
hacia los pequeños propietarios que viven en la pobreza en las zonas rurales, en el área natural protegida o en las áreas naturales protegidas de la entidad. Al día de hoy es un modelo nuevo. Hemos transferido 200,000 toneladas ya, con una expectativa de mover 1 millón de toneladas de dióxido de carbono desde la agenda gris a la agenda verde. Las capturas que hace las áreas naturales del Estado tienen que venir a remunerar y a resolver la pobreza de quienes están en mayor riesgo de vulnerabilidad respecto de la ciudad que genera estas entidades. Nuestras metas son más o menos esas, mover alrededor de 1 millón y al 2030 mitigar alrededor de 10 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente desde el estado de Querétaro que puedan sumar a la NDC que México ha presentado recientemente en Egipto con un incremento importante. Hemos platicado con el gobierno federal. El reto que tenemos por delante es continuar esta plática con el sector industrial. Está respondiendo de manera muy favorable como nunca lo pensamos. Es cuestión de poner manos a la obra y de poner resultados. Gracias. Gracias. So I'm going to switch to English, not for Yana, but for myself. And just so you know, I left my heart in San Francisco, as Tony Bennett said once. I was born in Argentina, but I grew up in San Francisco. So I've spent a lot of time in California. And when I started working as a climate activist, and before that as an environmental justice activist, I spent a lot of time thinking about human rights and vulnerable communities and figuring out how to link environment and human rights. And more recently, I've had the pleasure to work with so many Californian authorities, including the former Cal EPA, Jared Blumenfeld, who was the head, but also with Leanne, and before that, with other authorities, and Shireen, who's here. I'm not sure where she is, but she's somewhere. California just has really thought about these issues and really thought about diversity and vulnerability and the link with climate change. And this is not just now. This has been going on for a while. And they don't always get it right, but in order to create and to advance, you have to make some mistakes and learn along the way. And I think it's a fantastic laboratory of people really wanting to do the right thing. And they are always so generous to share and work alongside with you. So I just happened to be the last speaker, but Yana, give us your thoughts on what you got out of this event and where you see the subnational agenda on climate. Thank you. And thank you for the transition to English. Perdón que voy a hacer estos comentarios en inglés. Very much appreciate being here. Really appreciate hearing from all of our colleagues. To the point just made, a lot of goodwill in the state of California, a lot of leadership across the administration with so many of the representatives that have been here throughout the past couple of days. And I have to just acknowledge that much of that has come from advocacy, from so many groups, community-based organizations and universities, academics, who have studied the inequities that persist across all of our society and have really pushed California to do better by all of our constituents, by all Californians. So it comes from a lot of goodwill, and it comes from a lot of movement building, including movement building that's born out of spaces like this. So thank you again to Isabel for creating this space, and to Alianza for doing this. I think one of the things that we've focused on a lot, of course, driving down emissions from the transportation sector, which continues to be the largest source of emissions for us in California as well. That I want to focus on. We talked a little bit about some of the heavy duty sector work a little bit earlier this morning, but when it comes to passenger vehicles, we're also looking at some pretty ambitious targets pursuant to rulemaking that was just promulgated through the Air Resources Board, Chair Leanne Randolph under her leadership. We are looking at, by 2035, all new sales of vehicles must be zero emission. That is an ambitious target for us to really drive the market. And being that we represent such a large component of the market, this is something that we're really excited about, and really have to also focus on the
potential inequity that may exist in terms of impacts that this might have on consumers, on those who drive vehicles across our state. And so some of the things that we're looking at to really focus on immigrant communities and on communities that are socioeconomically disadvantaged, particularly in rural areas, is ensuring that we're also investing in ride sharing, other forms of mobility that in particular agricultural workers rely on, and ensuring that we're also investing in community-based transit options. So we're not assuming that everybody's going to go out and buy a new car, go out and buy a new zero-emission vehicle, because we know that our gente really rely on ride sharing to get to work. So we have to invest in buses, we have to invest in van shares, we have to invest in safe routes for biking and other ways of getting around, including in many of our rural communities. I also want to just touch quickly on some of the cultural aspects of our work. So tomorrow we're actually going to be launching a new consolidated website and tool for all consumers across the state of California to be able to access in one place all of our climate investments portfolio, all of the programs that really invest in home weatherization to make sure that folks can afford their electricity bills, their heating and cooling. And this is particularly important as we're seeing more extreme heat days and as we're seeing weather whiplash across the state of California, where we're seeing a lot of not just heat, but also rain events, et cetera, affecting low-income communities. And we're really excited about that. And we have to be cognizant of the fact that it all has to come with the linguistic justice that everybody has done such a good job of providing here to over the past couple of days, that it's provided in the languages that our people speak, not just Spanish, but also indigenous languages. We have a lot of indigenous communities across the state of California, folks from Oaxaca, folks from Chiapas, in particular, many folks from Oaxaca in places like the Salinas Valley and throughout the Central Valley. So we have to work on our linguistic accessibility and make sure that all of our climate programs are really reaching all of Californians. I also just want una cosita más. We focus so much on California being the model and being the leader. And I'm very proud to represent the state. I'm very proud to represent the governor and the administration in that respect. But I also want to say I learned so much from all of you and the models that all of you share with us. And so I just want to take a moment to also appreciate that it is a two-way relationship and that I take a lot of lessons back to our colleagues. I know the rest of my colleagues who have been here today and yesterday feel the same way. So gracias. Gracias, Yana. Y era justamente el tema de la próxima pregunta, porque la primera respuesta fue la política. Es lo que tienen que decir los secretarios, es lo que hacen y el gobernador quiere escuchar y tiene que ser en los medios. Quiero que hablen ahora de lo que aprendieron aquí, de qué se llevan, porque la idea es justamente aprender que sea de dos vías. Entonces, les voy a pedir ahora también libremente desafíos o nuevas ideas. Y los periodistas que están no digan que los secretarios dijeron que van a hacer tal cosa, porque no es la idea. La idea es que pensemos en qué todavía, y estoy mirando ahí justamente a una periodista, es justamente un espacio para desafiarnos y pensar en el futuro. Es para eso que hacemos estos encuentros, para que aprendamos y compartamos. A veces lo que nos preocupa por ahí son inseguridades, porque no hacemos tal cosa, pero justamente la idea es aprender y encarar nuevos desafíos. Vamos a empezar con Guanajuato. Bueno, yo nada más pondré un poco el contexto. Estamos ubicados en el centro del país. Cruzan las dos carreteras más importantes que llevan a Estados Unidos. Tenemos al final 6 armadoras de autos en Guanajuato. Somos el exportador número 1 de autos a nivel nacional. Y además de todo, tenemos un clúster automotriz que es base prácticamente de la economía del estado en varios aspectos. Entonces, después de escuchar todas las proyecciones de lo que puede significar el mercado americano en esta transición a la electromovilidad, nosotros tenemos un reto enorme, porque no podemos hacer que pues esas armadoras se caigan por la cantidad de empleos y lo que significa para nuestros ciudadanos,
pero también todas las proveedoras. Entonces, esas proveedoras tendrán que transitar hacia la electromovilidad, lo cual no es un tema sencillo. Y un reto muy importante también es tener los ingenieros, el personal capacitado para toda esta transición. Entonces, es un reto muy grande que lo hemos visualizado, no es un tema que no lo tengamos considerado, pero se complementó con lo que estuve escuchando. Incluso hace prácticamente 2 meses se le presentó al gobernador una estrategia de cómo la academia, junto con la Secretaría de Educación, junto con Medio Ambiente, tendremos que entrar en todo este proceso de transición a todos los perfiles. Eso se vuelve claro. El gobernador lo tiene como una prioridad, así como tiene como prioridad transitar al desarrollo ordenado y sustentable. Pero también tenemos empresas de las más importantes de los transportistas están asentadas en Guanajuato. Y también el transporte pesado tendrá que hacer ese proceso de transición. Entonces, esta visión del gobernador Diego Sinoé Rodríguez Vallejo, de la transición hacia el desarrollo sustentable, tiene que pasar por todo esto que aquí se ha mencionado. Muy bien, muchas gracias. Lo nombró al gobernador nomás al final. Pero, bueno, vamos a Puebla, ¿no? Con Beatriz. Gracias, muy bien. Bueno, el Estado de Puebla creó una agencia estatal de energía que tiene una función pensada en su origen, estoy hablando de hace 4 años, pensada para fundamentalmente la atracción de inversiones en ese sentido, y ha venido teniendo un viraje importante hacia la aplicación de políticas públicas muy en territorio por la necesidad de adaptarnos a la política nacional y convertirnos en también resilientes en ese sentido. Esta Agencia Estatal de Energía ha creado ya para impulsar precisamente la electromovilidad, el Hub de Electromovilidad del Estado de Puebla. Se ha presentado ya la estrategia para un despliegue estatal de cargadores eléctricos, porque también se ha detectado que Puebla tiene 11 pueblos mágicos. Es un estado maravilloso con una biodiversidad que va desde los climas semidesérticos hasta el bosque nuboso, que mucha gente creería que nada más hay en Costa Rica, no hay, en Puebla. Y entonces, ¿cómo hacemos para que la movilidad eléctrica también piense en que puede llegar a estos maravillosos puntos con sus vehículos? Y entonces se ha presentado ya la estrategia de despliegue de cargadores eléctricos para impulsar que haya este tipo de facilidades. Participamos 7 secretarías, siempre trabajando alineadamente y en conjunto con la estrategia para la electromovilidad. Y hemos establecido ya, desde luego, nuestra estrategia estatal de cambio climático, pero también tenemos una estrategia de bioeconomía circular, una estrategia que nos va a permitir dar impulso a una serie de procesos y que tenga este carácter estatal. Desafíos. Creo que hay un desafío importantísimo. Puebla es la entrada al sur del país. Y entonces, ¿qué desafíos hay que son muy importantes? Reconocer los problemas. Ejemplo, el río Atoyaga es el segundo río más contaminado del país y tiene una recomendación de derechos humanos que hay que atender, que involucra a 2 estados, y hemos visto cómo hemos avanzado a través de ¿qué? Cooperación y colaboración. Reconocer cuando nuestras capacidades son limitadas y hacer alianzas con instancias internacionales como lo hemos venido haciendo desde ahora. Entonces, desde luego que me parece que si nosotros somos capaces de reconocer que existe un riesgo importantísimo y que nuestras capacidades son limitadas, pero también dispuestos a generar estas alianzas, podremos avanzar como lo hemos venido haciendo. Y termino diciendo, estas estrategias municipales de resiliencia para que pase a ser estatal, vamos a contar ya con el apoyo de la UNDR para la reducción de riesgos de desastre desde la perspectiva de cambio climático. Gracias, Beatriz. Muchísimas gracias.
Y bueno, tomo la palabra porque quisiera disculparme porque tengo que salir corriendo para no perder nuestro vuelo, ya que tenemos agenda mañana temprano. Sin embargo, como Quintana Roo pretendemos aprobar una meta para toda la economía en una reducción de por lo menos un 21% del total de las toneladas de dióxido de carbono emitidas en el 2030, en comparación con las emitidas en el 2010. Y una meta para toda la economía de una reducción de por menos 63% en el total de toneladas de CO2 emitidas en el 2050, en comparación con todos los niveles del 2010. Quintana Roo, quiero mencionar las medidas de descarbonización que en Quintana Roo se está dando y esos objetivos para lograr esa descarbonización. Son muy pocas, pero las podemos decir. Se regulan los vehículos de públicos, los taxis, para que no tengan más de 5 años de uso. Se incentiva y promueve el uso de bicicleta en el estado. Obviamente hay que priorizar la construcción de esas ciclopistas. Se busca regular el 100% del territorio, como ya lo había comentado, para poder preservar y mejorar la capacidad de captura de carbono de los recursos forestales. Se trabaja con MARFON, que es el Fondo para el Sistema Arrecifal Mesoamericano, para realizar acciones a favor de los arrecifes y de los manglares de nuestro estado. Comentarles que tenemos el segundo arrecife más grande del mundo, después de Australia, y es uno de nuestras riquezas naturales más grandes que tiene Quintana Roo, dentro de muchas, como los forestales que compartimos con nuestros amigos peninsulares. Fomentar el turismo sostenible en el estado, eso es muy importante para nosotros. Participamos en los reglamentos de construcción municipales para tener edificios más eficientes en cuanto a la energía eléctrica. Trabajamos también con economía circular de los residuos, incentivando algunos proyectos de cooperaciones como la alemana, que es para incentivar el no uso de los plásticos de un solo uso, ¿no? Y derivado de los grandes cantidades de sargazo, Quintana Roo tiene un tema muy, muy importante. No podemos decir que es dramático, si es a veces dramático, pero es una oportunidad. El sargazo ha venido desde hace 11 años y hoy día viene con una magnitud, obviamente derivado al cambio climático que tenemos, al aumento de temperatura, a la emisión de todos esos residuos orgánicos que se van y que vienen sobre todo, porque ya no es el mar de los sargazos, ya es un cinturón, ¿no? Del sargazo que va desde Brasil, etcétera, ¿no? Todos los países del Caribe, etcétera. Y para nosotros es un tema, y un tema que se debe tomar, ¿no? Y lo está tomando como gobierno estatal, y estamos trabajando en una estrategia estatal para el manejo del sargazo, para la atención del sargazo, en la cual se busca evitar esas emisiones que genera el sargazo por descomposición, esos metales, esos gases que estamos en estudio dentro de esa mesa estatal. Estamos trabajando con 60 intervenciones, 60 personas, investigadores, empresarios, mucha gente que de manera individual y sin cobrar un peso nos están apoyando a hacer al estudio de todo lo que viene el sargazo. El sargazo tiene muy poco tiempo, bueno, tiene 10 años, pero se está estudiando y se está llegando a conclusiones del conocimiento para poder tener un mejor manejo de este tema. Gracias. Muchas gracias, Huguet. Quiero hacer hincapié en los sistemas de humedales y arrecifes y la importancia para capturar carbono, hasta 5 veces más por metro cuadrado que los bosques terrestres. Es muy importante. Y también el desafío de los contaminantes de vida corta, como el metano, 85 veces más potente que el CO2, es clave. Los HFCs, refrigerantes, que pueden ser hasta miles de veces más potentes que el CO2, y el ozono troposférico, y el carbono negro. Gran problemática para la salud humana también, pero también para los glaciares, y está acelerando justamente el derretimiento de glaciares, y la reducción de carbono negro es todavía un desafío importante en muchos países. A ver, vamos con Yucatán. Voy porque me gustaría tener el espacio para poder compartir con ustedes desafíos que creo que además no son solo de Yucatán. Me salió el acento yucateco. Cañón, hasta yo me escuché bien fuerte.
Pero bueno, miren, son tres. El primero es que hoy, como gobiernos subnacionales, tenemos que estar listos para la acción en la inmediatez. Entonces, esto es un desafío que nos implica no perder de vista que si bien tenemos que actuar y dar un pasito hacia adelante, pero quizás un poquito a la derecha, no podemos perder el rumbo de ese goal a mediano y a largo plazo. Ese es un desafío de día a día que no podemos perder de vista porque nos podemos cambiar de rumbo en cualquier segundo, ¿no? El segundo es la continuidad de las políticas públicas, porque la atención a cambio climático es un tema de largo plazo, de consistencia, de persistencia, de terquedad, ¿no? Entonces, el hecho de que no podamos garantizar la estrategia, ¿no? Y el ritmo de atención al cambio climático es un gran desafío en la forma de poder generar la política pública y hay que buscarlo a nivel normatividad, pero sobre todo hay que buscarlo a través de esto, de las alianzas, que sea la sociedad civil organizada, que sea la ciudadanía, que sean las comunidades indígenas, que sean las mujeres, ¿no? Los jóvenes, quienes nos exijan seguir el mismo ritmo y seguir el mismo curso. Y el tercero es algo que he dicho en muchas ocasiones y que creo que todavía no hemos atendido, y son los indicadores de sostenibilidad. Hay muchos indicadores de competitividad que son los que toman nuestros gobernadores, son los que nos miden como Estado, que están muy lejos de poder generar esa liga entre el sector económico y el sector ambiental para poder garantizar un desarrollo sostenible. Hay que analizar con la academia, con las alianzas, esta importancia de tener indicadores que sean mucho más, no solo verdes, ¿no? Sino enfocados a analizar nuestro avance ambiental de atención climática en un sentido social y económico. Gracias. Ciudad de México. Gracias. Pues gran coincidencia con las compañeras y compañeros que nos han precedido, perdón. Yo quisiera hablar de un tema específico que me parece que es un reto y una oportunidad también, que son los recursos. O sea, todo lo que hemos dicho pasa por recursos. Y los recursos creativos, digo, porque pues ahí cruzando la avenida hay varios bancos, uno puede ir y enfrentarse a la tasa real que costarían esos recursos, a ver qué proyectos lo soportan, ¿no? Ya decía hace un momento en la mesa anterior el subsecretario Rodrigo Díaz de nuestra Secretaría de Movilidad, que ha sido un tema, por supuesto, en el gobierno de la Ciudad de México. Hicimos una línea completa de Metrobús, nuestro BRT eléctrico, 100% vehículos eléctricos, con ingeniería financiera y logramos bajar los costos hasta obtener prácticamente el mismo costo de una línea de vehículos a diésel, siendo vehículos 100% eléctrico, y viene la nueva línea de Metrobús eléctrica, además. Entonces me parece que el reto son estos esquemas creativos, estos esquemas innovadores de financiamiento, de obtención de recursos que nos permitan abordar todos estos retos que ya se han mencionado en esta mesa y que, insisto, todos pasan necesariamente por el tema de recursos. Muchas gracias. Es un tema clave, ¿no? El financiamiento. Y hemos visto desde las COPs la importancia que el sistema financiero empiece a cambiar. Hasta el Fondo Monetario Internacional está empezando a dar créditos en temas climáticos. Pero tenemos que trabajar todos los bancos. Aquí estuvo NatBank, no sé si está todavía Salvador, Calixto estuvo ayer. La importancia que los bancos acompañen y que asuman, no en cualquier inversión, sino en las inversiones más estratégicas y más efectivas. Creo que es una discusión que está pendiente y tenemos que traer los bancos a la mesa para el tema de recursos. ¿Quién sigue? Vamos con Sonora. Después Querétaro. Muchas gracias. Después Chihuahua. Estos 2 días los he disfrutado. Quise aprovechar al máximo las conferencias, el aporte que hacen las universidades me encanta, las investigaciones que traen, las necesidades que tenemos de vincularnos con las universidades. Creo que debe ser un esfuerzo por los dos lados. La academia investiga, propone,
y nosotros necesitamos. Entonces yo le digo, en Sonora tenemos todas las necesidades del mundo. El que quiera ir a invertir, tenemos prácticamente todos los ecosistemas, tenemos todos los problemas del mundo sin problema, tenemos metales preciosos, y si aguantan los 48 grados del verano, bienvenidos. Gracias. Gracias. Chihuahua. Gracias. Creo que ya quedó claro con las diversas intervenciones que ha habido muchas buenas prácticas que todos compartimos, hablando de planes estatales contra cambio climático, de ordenamiento ecológico territorial, normatividad. Y la pregunta que hacía Daniel era, después de estos 2 días de foro, que nos vamos de aquí, creo que algo que en el caso de Chihuahua yo quisiera fortalecer, pues es esta cooperación. Quedó de manifiesto cómo lo ha hecho California con sus universidades, las autoridades, la universidad, el sector productivo y el gobierno. Creo que es un área de oportunidad de todos para, como bien lo decía el compañero, el secretario de Sonora, en México acercarnos con la academia. Creo que vienen retos muy interesantes que no están siendo vistos desde esa parte, o si están siendo vistos son acciones todavía limitadas, hablo por Chihuahua, en donde tenemos que preparar a esa mano de obra calificada que tiene que atender los retos que vienen en temas de electromovilidad, que muchos de nosotros aspiramos a llegar rápidamente. Creo que este ejercicio, esta cumbre convocada por la Universidad de California, Alianza, en lo particular nos ha dejado un buen sabor de boca en el sentido de que tenemos que voltear a ver lo que nos está haciendo falta para complementar el trabajo que estamos haciendo todos. Todos hemos hablado de que hay acciones tendientes a descarbonizar el transporte, Ciudad Juárez lo hace, tendientes a medir, no nada más con competitividad, sino en temas ambientales, que a veces no les gustan nuestros gobernantes, los números que presenta el ambiente, que vamos atrás, tú lo decías ahorita, de 1.5 o 1,5 grados que nos propusimos no rebasar, pues ya casi lo alcanzamos. Entonces, creo que eso es lo positivo. Yo celebro que haya este tipo de foros, de espacios en donde los expertos vienen y nos dicen qué es lo que está planteándose ante el gran reto que enfrenta todo el planeta contra el cambio climático. Hasta aquí lo dejaría. Muchas gracias. Me queda Baja California. Bueno, pues en materia de lo que aprendí o aprendió el Estado de Baja California durante la participación de este foro, me llevó aprendizajes para poder seguir formulando políticas públicas. Baja California es un estado que tiene aproximadamente 3.769.000 habitantes, de los cuales el 94% aproximadamente se concentran en zonas urbanas. Entonces, lo comento por varias ponencias que escuché sobre el tema de movilidad sustentable. Para Baja California es urgente poder tener proyecciones de movilidad sustentable. Justo el año pasado, la gobernadora Marina del Pilar, consciente de esta problemática, dio la indicación de que el Instituto de Movilidad Sustentable, que es el que se encarga de formular estos programas, fuera parte de la Secretaría de Medio Ambiente, por lo que ahora somos cabeza de sector de este instituto y estamos buscando aprendizajes para poderlas llevar a cabo en nuestro estado. Si bien es muy importante seguir trabajando con la comunidad, porque podemos trabajar con organizaciones civiles, pero el poder llevar el tema del cambio climático y de la importancia de poder contar con una movilidad sustentable y vehículos de cero emisiones y poderlas traducir a un lenguaje a la comunidad es de suma importancia, porque al final de cuentas ellos son los que nos van a hacer lograr llevar eficientemente las políticas públicas en el estado. Entonces, pues agradezco mucho la organización de este evento y seguimos trabajando. Gracias. Muchas gracias, Pamela. Bueno, creo que nos queda Querétaro, California. Gracias. Pues de los aprendizajes y temas, retos importantes para Querétaro, sin lugar a dudas, es la vulnerabilidad. Querétaro es un semidesierto, con una escasez muy profunda de agua histórica. Desde la fundación de Querétaro, el ícono más importante de Querétaro es un acueducto de hace 200 años.
Querétaro ha tenido escasez de agua de toda la vida. Hoy abastecemos el 80% de la zona metropolitana de Querétaro con un sistema que trasvasa agua entre cuencas, que viene de la zona forestal de Querétaro, de la zona de la Sierra Gorda, que produce esta agua. En los primeros meses del año tuvimos un accidente que rompió la tubería del acueducto de Querétaro y durante 3 o 4 días una parte importantísima de la ciudad se quedó sin agua. Esto refleja el nivel de vulnerabilidad tan alto que tiene Querétaro en este modelo de abastecimiento ante el cambio climático. Hoy vivimos una sequía que empezó en octubre del 21. Tuvimos en el 21 350 milímetros de agua. En el 22 tuvimos 80 y se sigue extendiendo. Este es el gran reto de Querétaro desde mi punto de vista, la vulnerabilidad de la sociedad ante un elemento tan vital como es el agua, y que todo apunta y todo dice, de acuerdo a lo que señalaban mis compañeros respecto de los 1.5 grados, respecto del último informe del IPCC, respecto de todo lo que apunta la ciencia, que la situación se va a poner seguramente peor si no tomamos. Por eso, la meta para nosotros no es 2050, es 2030. Y por eso fuimos hasta cierto punto agresivos en la implementación de un instrumento que generara reducciones ya masivas de emisiones y transferencia de recursos entre los propietarios de los bosques y esa parte tan económicamente productiva que tenemos en la ciudad, porque nuestro gran reto es el 2030. Gracias. Muchas gracias. And finally, California. This was the inaugural California-Mexican Summit. And in words of Gavin Newsom, we're meeting the moment. Meeting the moment. Thank you. A few things. So I think the biggest thing that I'm learning coming away from this, and not to be cliche, but we obviously share many of the same challenges. And we still have a long way to go to decarbonize our transportation sector, but we've also made a lot of progress in that space. And we have a good amount of private investment, a good amount of goodwill across so many jurisdictions. And that's very exciting to see. In terms of looking ahead to what the future of this partnership looks like, maybe what we take up in future summits, how we continue to meet the moment. I think we're really looking at our shared challenge of dealing with water supply issues, as my colleague from Querétaro just put, and as I know we share across the border region especially. We share a challenge that we have a lot of agricultural production in arid areas. And that may not be very sustainable over time. In fact, we know that it's not. And when we're thinking about some of the challenges that we have across the Colorado River Basin, shared challenges that we all have, we need to think differently about how we produce food, how we are exporting that food, how we are feeding our own citizens, our own constituents, our own communities, and how we're providing access to water over time as we continue to see drought. And then I also think we have to address our waste challenges, and we've talked about this a bit from the consumption standpoint, but also from really understanding the responsibility. And I mentioned this yesterday at the opening. You know, in California, we produce over a ton of waste per Californian per year, over 41 million tons per year. So that's clearly a challenge. And that doesn't just affect California in terms of the lack of space in our landfills that we have, but it affects Baja Californianos, it affects border communities, it affects other states. And, you know, we think about this in the context of waste tires. And I know to my colleague from Baja California, we've been talking about this with Secretaria Vega. You know, tires are not going to go away when we make our transition into a zero emission vehicle future. We'll still be using tires. And so how we continue to address those long-standing waste challenges is something that we still have to tackle. And we also have to tackle the new challenges of, say, lithium production, battery production, secondary uses, where the batteries are going to go,
how our new manufacturing is going to really yield a more sustainable future as we get to carbon neutrality, I think are the challenges that we see ahead. And I took away from this that we share those and we share a good foundation of partnership to continue to address them as we move forward. Thank you. Es la primera vez que tengo a 9 panelistas como moderador, pero creo que fue tolerable. Las tuve que contener y los tuve que contener un poquito, porque no es fácil con los secretarios de ambiente no dejarlos hablar, ¿no? Un aplauso, por favor, para ellos. Y gracias a la Alianza MEX y a todos los que han hecho esto posible. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniela. Hay que darle un aplauso a este moderador porque esto no estaba nada fácil, pero como es un egresado de Berkeley, pues sabía que tenía la habilidad de hacerlo, así que te dejé una tarea que no era fácil, pero lo lograste, y además siendo director ejecutivo de la Comisión de Cooperación Ambiental y siendo ya un socio de Alianza México, estoy segura de que estas conversaciones no se van a quedar en conversaciones, porque la CCA está haciendo un trabajo ejemplar con el liderazgo de Daniel y con mucho apoyo también del gobierno de California. Entonces, para nosotros la visión es que podamos, o sea, que esto sea el arranque de una conversación. Yo sé que California es un estado muy demandado alrededor del mundo porque son líderes, pero creo que bueno, pues su vecino natural es Baja California, pero creo que si pensamos en la urgencia que enfrentamos hoy, la policrisis, porque ya no nada más es el cambio climático, es el agua, es el tema del alimento. Hay muchas coincidencias entre California y México por una razón geográfica, pero también hay que considerar que el 40% de la población en California ya es de origen hispano. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay una afinidad cultural y que hay una oportunidad enorme de que la cuarta economía más importante del mundo, que es California, nos ayude con una perspectiva de justicia climática a un país como México, que también es una de las 20 economías más importantes, pero que además, como país, pues somos un país muy desigual y por lo tanto los temas o la visión que ha impulsado el gobernador Newsom de avanzar el cambio climático con esta perspectiva de justicia climática, pues como nunca coincide con las necesidades de México, de todos los estados, por lo que pudiste escuchar, Yana. Yo la verdad les quiero agradecer a todos, le quiero agradecer en particular a Marisa Ortiz que me haya ayudado a la convocatoria, a todos en lo personal porque tienen un compromiso por parte de la Universidad de California. Ya hemos hablado con muchas de las universidades de cada uno de sus estados para traer a los investigadores de la Universidad de California a trabajar con los investigadores y las universidades, intercambios estudiantiles, investigación, y que eso nos permita que sea un fundamento para también desarrollar esta agenda binacional. A veces los estados, los gobiernos están muy ocupados porque tienen que atender esos retos del día a día. Y creo que desde la sociedad tenemos una obligación y no esperar a que los gobiernos hagan, sino que nosotros, como hacen y escuchamos en algunos paneles, ya muchos investigadores trabajan directamente con las comunidades. Y creo que como sociedad todos nos debemos involucrar. Y bueno, pues les quiero agradecer porque a ustedes les toca pues decir si se hacen o no las cosas, las regulaciones, en fin, pero cuentan con Alianza México de la Universidad de California para que construyamos esta agenda conjunta con California y con los estados en México. Muchísimas gracias y bueno, pues ahora pasamos a la foto, pero después va a haber una recepción. Estará aquí el rector de UC Davis para cerrar esta cumbre. Viene con una delegación como de 30 o 40 profesores. Esto nada más como una indicación de la importancia que le está dando la Universidad de California a las vinculaciones con México. En este cierre, bueno, pues
él comienza una visita a México y bueno, seguirá a Guadalajara. Tendremos un desayuno con universidades, rectores de universidades mañana. Entonces, no acaba aquí, es lo que quiero decir. O sea, esto de verdad, y no solo es el inicio, porque ya llevamos muchas conversaciones entre todos los que están aquí, y de ver cómo desde la Universidad de California podemos apoyar que estas conversaciones resulten en acciones concretas y no se queden o en publicaciones o en buenas pláticas o buenas conversaciones, sino en acciones concretas y reales. Entonces, ese es nuestro objetivo. Y no olvidar que los jóvenes, pues nosotros somos una universidad y los jóvenes pues sufren ya de una angustia climática, ¿verdad? Entonces hay que apoyar a los jóvenes, no para decirles que se los vamos a resolver, sino que los jóvenes puedan asumir el liderazgo desde hoy. Entonces sí, con los estados, o sea, un punto muy importante es que queremos con estos 200 estudiantes que anunciamos ayer que mandará a la Universidad de California este año, en el 200 años de las relaciones México-Estados Unidos, queremos mandar este mensaje que queremos realmente que los jóvenes sean un pilar también, la construcción del presente y del futuro, pero no digamos, ay, para las futuras generaciones, porque ya están aquí y hay muchos de los embajadores climáticos que andan por aquí. A ver, levántense, por favor, porque, bueno, pues son estudiantes recién egresados algunos, otros que están ellos mismos apoyados por Alianza, pero ellos están construyendo una agenda de cómo dar recomendaciones, nosotros los apoyamos con mentorías, los apoyamos con estancias profesionales. Entonces a todos ustedes los vamos a buscar porque va a venir la nueva generación que vamos a convocar y queremos que sea un movimiento de jóvenes binacionales que permitan visualizar dónde están esas acciones concretas que se pueden tomar, porque necesitamos otra vez que seamos todos y bueno, pues necesitamos a estos jóvenes fortalecerlos y siempre me lo han dicho, ellos necesitan el apoyo, lo que van a hacer son pues tomar acciones, el liderazgo, ellos ya desde ahorita no nos vamos a esperar 10 años. Así que los vamos a estar molestando también con eso, vamos a ir a buscarlos a todos para hacer esas vinculaciones con las universidades y seguir esta agenda binacional. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y bueno, pues los que se puedan quedar a la recepción, será un gusto que se queden. Muchas gracias. La foto. Y la foto. Buenas tardes. Si pueden ir caminando.